Hola a todos, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler para la serie Jill in Your Moons. Estoy enamorada de ti, Ar. Quiso hacerlo la noche anterior porque simplemente le gustaba, pero Prey amaba a esa mujer. Estaba enamorada de ella, la amaba con todo su corazón, aunque sabía que esa mujer mayor se iba a casar con otra persona. Pensó eso, mientras se sentía temblorosa y sus ojos sollozaban. Ar, no podemos seguir haciendo eso, tú ya perteneces a otra persona. Pero eso no es así. Tú tienes un prometido. Él no me quiere, solo es mi prometido. Pero yo no lo quiero. Pero él tiene más derechos que yo. ¿Qué derechos tenía Bray en ese momento? ¿Solo por haber dormido con ella? Ese hombre se casaría con ella. Puedo romper el compromiso con él, si eso es lo que deseas. Las últimas palabras se hundieron en el corazón de la otra persona, llenándolas de una burbuja de esperanza. Él solo le dijo que podía evitar el matrimonio entre ella y ese hombre, y una sensación de consuelo hizo que su corazón se elevara. La sonrisa de Prey apareció por primera vez esa mañana. Abrazó a la persona que era dueña de su corazón con un profundo sentimiento y frotó su mejilla contra la otra persona. Una taza de té fue servida después del desayuno tardío. Tenía un aroma de vainilla. Ella la sostenía con su brazo izquierdo, su mano derecha sostenía la taza de la otra persona. Bebió un poco antes de colocarlo sobre la mesa. Prey extendió la mano para tomar el té. Entonces escuchó una voz. Aproximadamente 35 minutos después de que terminaron el té, Prey pensó que era hora de regresar a casa. Le dijo a él que se marcharía, pero ella se ofreció a llevarla. La mujer condujo sin prisas y al cabo de un rato habían llegado. Ya que nos estamos viendo ahora, ¿puedo dejarte dentro, querida niña?, preguntó él. Puedes aparcar fuera como antes, así no tendrás que perder tiempo haciendo un giro en U. Está bien, iré hasta donde está el coche, no quiero que camines demasiado. La chica que estaba al lado de Ar no dijo ni una palabra. Quizás la próxima vez. Hoy quiero caminar un poco. Ar no la molestó más. Si Prey no quería que la llevara hasta allí, entonces ella no lo haría. Su querida niña no quería que la vieran juntas, por eso había rechazado su oferta. Pero por desgracia no era buena mintiendo. Está bien, hasta luego, mi querida niña, llámame si me extrañas de nuevo. Vendré a buscarte de inmediato. Bien, te llamaré más tarde. Eso fue todo y se separaron. Prey observó cómo el coche iba, hasta que desapareció de su vista. Al entrar de casa, el portero le sonrió y le dio la bienvenida como de costumbre. Aún así, algo le preocupaba. Un sentimiento en su interior sentía que se sintiera afligida. Prey se había convertido ahora en su mujer. Sin embargo, algo impedía disfrutar de esa alegría. Era como si tuviera que mantener el romance secreto frente a todos. Seguro que te tomaste tu tiempo, querida. Una voz hizo que Prey saltara. Su corazón se retuvo de inmediato. Prey se giró hacia la voz y encontró a su abuelo de pie con un bastón no muy lejos de la entrada. Hola, abuelo, saludó Prey. ¿Quién te trajo hasta aquí? Me resulta familiar. No hubo otras palabras que se le ocurrieran en ese momento. Estaba siendo atrapada. Esa era la razón por la cual no quería que Ar entrara a casa. Ar se parecía exactamente a su bisabuela. Es un rostro familiar para todos en el palacio, así que era natural que se levantaran sospechas, especialmente cuando las palabras llegaron al abuelo, y no había necesidad de que él escuchara a nadie más. Ahora lo veía con sus propios ojos. Una amiga, nos encontramos en el centro comercial, dijo Prey, aunque no se le daba bueno mentir. Yo era más estricto cuando crié a tu padre. Él no decía mentiras mientras crecía. Tú, por otro lado, te has vuelto una chica un poco mentirosa. Abuelo, no estoy mintiendo, dijo la joven, mientras su corazón se aceleraba, temiendo que la atrapara. Incluso si su abuelo no insistía, ella se sentía aún más ansiosa. No estoy diciendo que no hayas mentido sobre lo que dijiste antes, pero ¿desde cuándo tienes una amiga que es mayor que tú? Ya te dije que es solo una amiga, abuelo. Prey intentaba argumentar explicando la historia, pero las siguientes palabras de su abuelo fueron como una flecha en su corazón. ¿Piensas decirme que esa amiga también es una amiga de la otra familia?, preguntó. De repente, los músculos de su rostro se sintieron entumecidos. Su corazón latía más rápido por la voz firme de su abuelo. Prey no sabía cómo él se había enterado, pero se sentía culpable y nerviosa.